A ver, bien, no sé si me escuchen. Buenos días a todos mis compañeros, buenos días. Sí, Estamos aquí reunidos para el seminario de la Unidad de Bioingeniería, que siempre se celebra, o por lo regular siempre se celebra de doce a una. Sin un orden específico, doy las gracias a la persona que fundó esta estructura, que es el doctor Fausto Calderas García. Doy gracias también a la doctora Catalina Soriano Correa, que es una líder de la Facultad de Estudios Superiores, que es parte de la unidad y está colaborando fuertemente desde la química computacional. Doy, digamos, también las gracias al doctor Joaquín Flores Jerónimo, que es un investigador joven que se está incorporando aquí a la facultad. También doy gracias a la profesora Linda Verónica, del área de biología experimental, que está en ingeniería química, que hizo su doctorado en la UAM, está relacionado con cosas de química cuántica. A la doctora Guadalupe Salinas Juárez, que recientemente ganó el premio Sor Juana Inés, que está en el área de humedales y cuestiones que tienen que ver con humedades artificiales y cuestiones del agua. También doy el saludo a mi compañera que se ha unido recientemente, a la doctora Alejandra Chávez Riveros, que está en la parte de química verde y sostenibilidad. También doy la bienvenida a la doctora Cantu, que está en el área de química orgánica, en cuestiones de sistemas que tienen que ver con, con simulaciones, con teoría, de hecho con síntesis, perdón, síntesis de compuestos orgánicos. Este, También doy saludo a la doctora Mayra Luz Sánchez Villavicencio, que se acaba de incorporar a la carrera de Ingeniería Química, que está en el área de medicina, bueno, de síntesis de fármacos en medicina, pues, que se utiliza por los aborígenes, por los primeros pobladores. Ella estudió en la Universidad de Montreal. Y bueno, a toda la gente que hace posible esta unidad, pues le damos la bienvenida. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Diana Elizabeth Ruiz Leiva y a Lynn Villarreal, que nos van a presentar un diseño de procedimiento técnico a escala de laboratorio para diseñar el transporte de biomasa en plantas industriales. Ella viene de la Facultad de Química, y es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, leo brevemente su semblanza. Aline Villarreal es profesora asociada en el Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su doctorado en Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la licenciatura y maestría. La doctora Villarreal realizó dos estancias postdoctorales de investigación postdoctoral, la primera en el Laboratorio de Espectroscopía Molecular de Santa Fe, Argentina, y la segunda en la Escuela Nacional de Ingeniería en Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente trabajó como becaria de Interfaz Ciencia Política en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, siendo un enlace entre los funcionarios públicos y la academia. Durante 2021 y 2022 fue fellow del programa de Ciencia y Tecnología y Políticas del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. En 2022 fue seleccionada para asistir a la 73ª reunión de premios Nobel en Lindau, Alemania. Ha publicado más de 8 artículos en revistas indizadas indizadas y 2 capítulos del libro. Asimismo, ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son la conversión termocatalítica de biomasa y desechos y el desarrollo de métodos espectroscópicos operando. Antes de empezar y darle la palabra a la doctora, que es bienvenida aquí a su casa, la unidad de bioingeniería, me faltó mencionar al profesor, el doctor García Leal, que es mi compañero, que está en el área de fisicoquímica, y él es un experto en reactores bueno, en extrusión y todo lo que es fisicoquímica de polímeros. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida.
a la doctora Aline Villarreal Medina. Esta es tu casa y adelante, por favor, doctora. Muchas gracias por la presentación, doctor Edson, y muchas gracias, doctor Fausto, por dejarme presentar en este seminario que ya le venía trayendo ganas de que veo em, los anuncios en las redes sociales y desafortunadamente cuando hay clases no puedo asistir porque a esa hora tengo clase, pero estoy muy contenta de presentar y también presentar frente a dos de los que fueron mis maestros. El doctor Fausto me dio laboratorio de ingeniería química acá en la Facultad de Química y el doctor Edson me dio transferencia de momentum allá hace ya algunos años, también acá en la Facultad de Química. Y entonces, pues me siento muy honrada de presentar frente a mis profesores. Em, el trabajo que les voy a presentar ahora, que lo realizamos en colaboración con mi estudiante Diana Elizabeth Ruiz Leiva para la obtención de su grado, bueno, de su grado como ingeniera química, está, está enmarcado de forma amplia en la investigación, en mi línea de investigación, que es la transformación de biomasa proveniente de residuos o de cosas que se consideran desechos para transformarla en productos de valor agregado. Pero tratamos de ampliarlo un poco más y de ahí sale este trabajo. Entonces sabemos que la biomasa es un recurso valioso porque los combustibles que se lleguen a producir con ella tienen una huella de carbono cercana a cero, ya que el CO2 producido durante su combustión pues se consumió previamente para la formación de la biomasa. Desde este punto de vista, hay distintas generaciones de biocombustibles. La última de ellas se enfoca en obtener biocombustibles a partir de plantas que se consideran desechos o plantas nocivas. Por ejemplo, el sargazo, que afecta pues, la costa del Caribe mexicano de una manera muy importante. Se espera que en este año haya, y de hecho ya se está viendo, una llegada masiva de sargazo a las costas de México que tiene impactos en la salud, en el ecosistema, en el turismo. Y por otro lado, otra biomasa u otra planta que queríamos utilizar es el lirio acuático, que es una planta invasiva en nuestros cuerpos de agua, por ejemplo, los que tenemos al sur de la Ciudad de México, que estaban hasta recientes años plagados de lirio acuático, lo cual impedía el desarrollo de la vida acuática, causaba contaminación eh, por el desprendimiento de olores cuando las plantas ya se echaban a perder, etcétera. Comúnmente, cuando se plantea la transformación de biomasa en productos de valor agregado, se piensa en una biorefinería. Y hasta ahora, pues el transporte de la biomasa hasta la biorefinería se planteaba en camiones, siendo que el transporte en este tipo de camiones es una de las formas más costosas energéticamente y también económicamente de transporte. En contraste, una de las formas de menor costo energético es el bombeo. En este caso, lo que tendríamos que hacer claramente, pues es reducir el tamaño de la biomasa a partículas y moverla en soluciones sólido-líquido que se vuelven suspensiones y que en sí mismas constituyen pues un reto tecnológico para su paso por las distintas operaciones unitarias y producir estos biocombustibles. Entonces, vimos que no hay mucho publicado acerca de las propiedades de transporte de este tipo de mezclas y también estimamos que no toda la biomasa se comporta de la misma forma. Hay mucho más publicado en biomasas leñosas, en biomasas que se desprenden, por ejemplo, de la poda de árboles o de los residuos eh, forestales. Pero en este caso, para este tipo de plantas, que son algas y también plantas acuáticas, no había mucho realizado. Entonces, pues nos propusimos investigar experimentalmente las propiedades de las suspensiones con dos tipos de biomasa, los que ya les adelanté, lirio acuático y sargazo, con el fin de garantizar su hidrotransporte. En propósito general, el objetivo general de este trabajo era diseñar un procedimiento que nos permitiera asegurar el transporte de biomasa en plantas industriales y lo que hicimos para alcanzar este objetivo general
fue primero seleccionar las propiedades físicas que queríamos evaluar y que considerábamos pertinentes a partir del análisis de la bibliografía existente, después desarrollar la metodología para medirlas y finalmente pues determinar las propiedades físicas de estas suspensiones. Las propiedades que evaluamos en este trabajo y que consideramos que son las más relevantes fueron la hidratación, ya que pues la cantidad de agua va a afectar considerablemente la eficiencia de bombeo, la bombeabilidad, o que en inglés se dice pumpability, que es la capacidad de una suspensión o de una sustancia de ser transportada por un equipo de bombeo, la densidad, el tamaño de partícula, el tiempo de asentamiento. Este es sumamente importante porque todas las suspensiones que sedimentan pues pueden generar depósitos en las tuberías, generar bloqueos y esto se vuelve un problema. La turbidez para estimar más o menos el contenido de sólidos y la viscosidad finalmente que les voy a presentar. Bien, una de las cosas que más nos sorprendió es que nosotros empezamos con la biomasa ya seca para tenerla en condiciones más o menos estandarizadas y la primera agua que nosotros agregamos a la biomasa, al sargazo y al lirio acuático, estas dos tipos de biomasa la absorben como agua de humectación y agua absorbida y pueden aumentar su peso hasta aproximadamente 5 veces, o sea, pueden contener 5 veces la cantidad de agua antes de que se empiece a formar un pequeño espejo un pequeño espejo de agua en la superficie de los polvos y hasta ahora lo que tendríamos pues no es una suspensión todavía, sino pues es una especie de pasta, ¿no? Es una característica de este tipo de biomasas la capacidad de contener altas cantidades de agua de humectación y entonces primero determinamos esto para, para que después cuando yo les cuente del contenido de biomasa en la suspensión, consideren ustedes que ya tomamos en cuenta el agua que se pierde como agua de humectación y absorbida en las pequeñas partículas de biomasa. A partir de este experimento, lo siguiente que realizamos fueron experimentos con una pequeña bomba centrífuga para saber cuál era nuestra mayor concentración que podíamos bombear sin provocar obstrucciones. Cabe mencionar que la diferencia entre el diámetro de la partícula y el diámetro de descarga y succión de esta pequeña bomba es de 50 veces, es decir, las partículas son 50 veces más pequeñas que el diámetro de descarga o el diámetro de succión aproximadamente. Entonces nosotros como prueba preliminar y considerando lo que dice la literatura, preparamos una suspensión de lirio acuático al 20% peso-volumen y probamos a bombearla. Y resultó que esta suspensión estaba demasiado concentrada y provocaba taponamientos dentro de la bomba centrífuga. Lo que hicimos fue ir disminuyendo progresivamente la concentración de biomasa hasta tener una operación continua de la bomba, que tuviera un flujo continuo y que no provocara taponamientos. Y lo que obtuvimos fue que el límite superior está en 6% de biomasa en agua y establecimos un límite inferior con resultados de la literatura que nos dicen que por lo menos para que un proceso en una biorefinería sea costeable, la cantidad mínima de biomasa que debe de haber en suspensión es del 3%. Entonces, los resultados que les voy a mostrar a continuación consideran como límite superior una suspensión de 6% de biomasa en agua y como límite inferior una suspensión de 3% de biomasa en agua. Posteriormente, determinamos otro parámetro que es la densidad y lo que observamos es que en el caso de, déjenme poner mi puntero, creo que sí se ve mi puntero, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, se ve. sí, lo que observamos y que les muestro en esta fotografía es que cuando teníamos una suspensión de 3%, veíamos de inmediato, en el caso del lirio acuático, la formación de 3 fases. Una que parecía tener una densidad muy grande, que le llamamos fondo,
¿no? Y luego una separación y una otra fase que tenía una densidad mucho menor, por eso se colocaba acá arriba y que le llamamos superficie. En el caso de la suspensión del 6%, no se alcanzaron a formar estas tres fases y nosotros pensamos que es por una propiedad que les voy a contar más adelante, en donde el lirio acuático, al humectarse, produce una especie de gelificación del medio en donde se encuentra y esta gelificación pues es más notable cuanta más biomasa se tenga. Entonces, después de dejar nuestro lirio acuático 48 horas, se observó esta separación en tres fases, con una relación entre la biomasa que se colocaba en la superficie y en el fondo de punto 3 más o menos. Otra cosa que nosotros observamos es que la proporción de la biomasa que se colocaba en el fondo y en la superficie cambiaba con el tiempo de hidratación. Y entonces nos dimos a la tarea de dejar o de medir la densidad de estas suspensiones de biomasa a lo largo del tiempo, desde 0 hasta 140 horas de hidratación. Y nos dimos cuenta que por ahí de 2 días ya no se veía diferencia en estas distintas fases, sino que ya todo se integraba en una sola fase y que más o menos la densidad permanecía constante y de alrededor de 0.126 gramos por mililitro. ¿Okay? En el caso del sargazo, el comportamiento fue totalmente distinto. En este caso, nosotros no observamos la formación de fases, o una fase con mayor densidad y una con menor densidad, sino que, eh, como ven aquí, la situación es que se genera una suspensión en donde la mayoría de las partículas de sargazo se van al fondo y nos queda arriba una suspensión ligeramente coloreada con una cantidad bastante pequeña de partículas de sargazo suspendidas, ¿no? Eh, lo que hicimos también para tener condiciones comparables, pues fue medir esta densidad a lo largo del tiempo y vimos ahí que en el caso del sargazo no hay un cambio, una variación de la densidad de la suspensión a través del tiempo y el cambio es en realidad muy, muy pequeño. Y además, no se observaron diferencias con respecto a la concentración de las suspensiones, sino que ambas se comportaron de la misma forma. La explicación para este comportamiento pues tiene que ver con la naturaleza de la planta, que no voy a ahondar mucho, pero sí les digo que, por ejemplo, el lirio acuático tiene dentro de su estructura como planta, tiene em, unas pequeñas esferas que son las que le permiten flotar. Y estas esferas están constituidas de paredes muy, muy livianas que que tienen como propósito como si fueran flotadores. Y estos flotadores o esta parte de la planta que le permite flotar es la que nosotros vamos a tener acá arriba. Y aquí abajo vamos a tener hojas, ramas, raíces, etcétera. Como nosotros estamos pensando en el proceso de una biorefinería y no estamos pensando en que la biomasa se va a separar dependiendo de sus distintas particularidades de la planta, sino que toda va a ir ingresando indiscriminadamente prácticamente a la biorefinería, pues por eso no ahondamos en medir cada una de las partes de la planta, sino tratarla como un todo. Bien, la siguiente cosa que nos pareció importante es que las partículas cambian de tamaño conforme pasa el tiempo, especialmente las partículas del lirio acuático, por esta propiedad que les digo que tiene la planta de producir una especie de gel alrededor de la partícula que la hincha. Y entonces vimos que, bueno, las partículas del lirio acuático se iban hinchando un poco a través del tiempo de hidratación, mientras que las partículas de sargazo no veíamos ningún cambio. Más o menos el lirio acuático aumenta su longitud, tomamos una longitud característica y aumenta alrededor
de 33% después de 144 horas de hidratación, que fue lo que dejamos. Esto también es importante porque uno puede empezar o puede considerar este tamaño inicial de partícula para el diseño del equipo, pero hay que pensar que si la biomasa va quedándose más tiempo en suspensión, pues el tamaño de partícula se va a ver afectado, también la densidad se va a ver afectada, etcétera, etcétera. Una característica muy importante de las suspensiones es que se asientan, es decir, que forman sedimentos. Y aquí les queríamos nosotros determinar cuál era el tiempo de asentamiento y para eso hicimos un experimento muy sencillo que fue simplemente poner en agitación nuestras suspensiones y en algún momento parar la agitación y determinar cuánto tiempo tardaba en asentarse completamente. Ahí la reglita que está media chueca, fue nuestro primer video, disculpen la, la chuequita, pero luego ya lo corregimos. Y vemos aquí en el video que el sargazo en realidad es una suspensión que se asienta en un tiempo muy, muy rápido. Lo que veíamos en el caso del lirio acuático fue que las suspensiones se quedan, tardan mucho más tiempo en sedimentarse, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, también notamos que el tiempo de asentamiento era función de la cantidad de horas que pasaba pues la biomasa en contacto con agua. En el caso del lirio acuático, nosotros empezamos con suspensiones que se tardaban como un minuto y medio en asentarse y al final terminamos con suspensiones que se tardaban 1.33 minutos en asentarse. Cuando nosotros aumentamos el contenido de biomasa, resultó que el lirio acuático tardaba mucho menos tiempo en asentarse, es decir, que todo se iba para abajo muy, muy rápido. Y esto, como les comento anteriormente, es por la formación de esta red gelatinosa que atrapaba las partículas y ya las asentaba rápidamente. Si ustedes observan, aquí cuando tenemos muy poquito lirio acuático, se comporta el contrario que cuando tenemos mucho más, que se tarda mucho menos tiempo. El caso del sargazo es distinto. El sargazo, como les me mostré en el video, se asienta rapidísimo y prácticamente su tiempo de asentamiento eh, cambia poco con el tiempo de hidratación, sobre todo cuando se tiene una cantidad de 6% de sargazo en agua. En ambas suspensiones podemos decir que cuanto más biomasa se tiene, más rápido es el asentamiento de estas suspensiones. Para entender el comportamiento del el lirio acuático, tratamos de cuantificar su distribución de fases correspondiente con el tiempo de hidratación. Lo que les puedo comentar de esto es que lo que vimos es que conforme aumenta el tiempo de hidratación, aumenta la cantidad de partículas en el fondo y a su vez pues disminuye la fracción media y la fracción de la superficie y esto es mucho más importante cuando se tiene mayor cantidad de biomasa, en donde vimos que al aumentar muchísimo más el tiempo de hidratación hasta 144 horas, prácticamente ya se tiene una suspensión en donde la mayoría de las partículas se encuentran en el fondo. Este asentamiento de la biomasa pues se debe a que las partículas que están en la superficie van absorbiendo agua, se van volviendo más pesadas y se van hacia el fondo. Lo que no pasa inmediatamente, sino que le toma pues varios días. En el caso del sargazo, el comportamiento es totalmente distinto, a pesar de que también es una planta acuática y que flota. En este caso, prácticamente se mantiene constante la fracción que se asienta en el fondo e independiente de la cantidad de biomasa que se ponga, ya sea 3% o sea 6%. Aquí evaluamos la turbidez de la parte que nos queda, digamos, coloreada, por ejemplo, de esta parte, en donde se tienen muy poquitas partículas, simplemente para ver
cómo bajaba la concentración de partículas en esta región, y lo evaluamos midiendo la turbidez con un espectrofotómetro UV visible a 400 nanómetros más o menos. Y lo que nos dimos cuenta, pues, es que el comportamiento de la turbidez está en concordancia con lo que vimos al hacer la medición de las distintas fases. ¿Esto qué quiere decir? Que al principio hay muchas partículas dispersas y conforme éstas se van hidratando y absorbiendo agua, se van volviendo más pesadas y se colocan al fondo de la suspensión, y prácticamente después de 6 días, en el caso del lirio acuático, ya no teníamos partículas en suspensión, todas se habían ido al fondo, y en el caso del sargazo, el comportamiento variaba mucho menos, ¿no? O sea, siempre si se colocaban algunas partículas en la fase acuosa, digamos, esta se mantenía prácticamente constante a través del tiempo hasta los 6 días, que fue nuestro tiempo máximo de experimentación. Finalmente, realizamos mediciones de viscosidad y, bueno, realizar mediciones de viscosidad con suspensiones, pues es un reto porque uno quiere realizar la medición de suspensiones homogéneas. Para esto lo que hicimos fue mostrar un sistema como el que les muestro en esta figura, en donde nosotros colocamos la suspensión y la conectamos a un sistema de bombeo que tuviera todo el tiempo la suspensión en movimiento para evitar que se asentara. Después de 2 minutos que teníamos un patrón estable de flujo, ya introducimos un viscosímetro. Estas mediciones las hicimos con un viscosímetro de Brookfield, eh, y con una geometría de husillo de plato por limitaciones experimentales, que no teníamos otro tipo de husillo como los que comúnmente se recomiendan para medir la viscosidad de suspensiones. Entonces, por esa razón, por la falta de otra geometría del husillo, fue que establecimos este diseño experimental de bombeo. Entonces, las mediciones de viscosidad que les voy a mostrar a continuación, con los distintos husillos, pues en realidad son gráficos de viscosidad aparente. No podría decir que es la viscosidad real de la suspensión, porque pues en todo caso el fluido ya estaba siendo movido a cierta velocidad cuando se realizaron estas mediciones. Lo que vimos es que pues claramente la viscosidad de las suspensiones con mayor concentración fue casi el doble de las suspensiones más eh, diluidas, del 3%, y este comportamiento también se vio en el caso del sargazo. Eh, no podría decir gran cosa acerca de estas mediciones de viscosidad porque pues estamos limitados por eh, la misma geometría del experimento y las posibles errores que puede introducir el tener un flujo dentro de la medición. Y bueno, con esto nos permitió concluir que pudimos desarrollar un procedimiento técnico que evalúa propiedades que van a permitir diseñar el hidrotransporte de biomasa. Por lo menos lo hicimos a escala de laboratorio, que hay propiedades físicas que se ven influenciadas directamente por el tiempo de hidratación, que es nuestra variable más importante en este trabajo. Es importante mencionar que el comportamiento del lirio acuático es muy particular porque prácticamente duplica su volumen después de 24 horas, y además forma este tipo de suspensiones donde se tienen 3 fases. El caso del sargazo es un poco más sencillo, en donde las suspensiones solo exhiben 2 fases con un asentamiento bastante rápido, y pues pudimos tener una visión que consideramos que puede ser útil, y estoy eh, agradecida de estar en este seminario porque sé que los comentarios que me hagan serán de mucha utilidad. Pero bueno, establecimos un primer
proceso de mediciones para este tipo de suspensiones de biomasa y estamos conscientes que las limitaciones que podríamos tener, porque no trabajamos con un amplio rango de concentraciones, etcétera. Y finalmente, pues agradezco a la Facultad de Química por el financiamiento recibido para la realización de este proyecto y por favor quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Aline. Entonces, pues vamos a proceder a las preguntas, por favor. No sé si haya alguien de nuestros compañeros. Primero, felicitarte por el trabajo, porque todos los trabajos experimentales llevan muchísima dedicación a esto, pero bueno. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de alguno de nuestros compañeros que por favor puede alzar la mano por el chat, puede comentar acerca de este excelente trabajo. Entonces, por favor, si hay alguien que me pueda comentar, parece está el doctor Fausto. Doctor Sí, Fausto, gracias. adelante. Bueno, Aline, pues primero que nada te felicito, me gustó tu trabajo. Qué bueno que existan pues estas iniciativas para eh, recuperar la biomasa y caracterizarla. Y sí, efectivamente, en cuanto a las propiedades geológicas, como mencionas, estos sistemas eh, tienden a sedimentar, lo que hace muy difícil medir sus propiedades, pero pues yo lo que vi ahí en tus curvas es que me imagino que cuando hiciste las mediciones geológicas en el Brookfield, fuiste desde la velocidad más baja hasta la más alta. Y entonces mi recomendación va en el sentido de que para que tú evalúes qué tanto afecta la sedimentación a este sistema en la medición, pues que repitas, una vez que termines esa caracterización, pues repitas la medición, pero ahora vayas desde la velocidad más alta a la más baja, para ver qué tanto afecta la sedimentación en tu sistema. Esa sería mi recomendación, pero eh, excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctor Edson. Sí. Muchas Creo que gracias, no te doctor escuchamos. Fausto. Muchas gracias, doctor Fausto. Este, no sé, no tengo la mano levantada de nadie, no veo. Si alguien, por favor, gusta comentar algo, estamos aquí, el doctor Enrique García León. Adelante, doctor. ¿Qué Buenas Bueno, tal, y tardes. que Aline? también aprovecho para comentarles que pueden mandarnos mensajes al chat. Sí, Si no quieren participar con el audio, pues al chat pueden mandar sus mensajes. o Gracias. no puedo. Ujú, gracias. ¿Qué tal, Aline? Pues felicidades por tu proyecto, bastante robusto. Tengo algunas dudas en cuanto al transporte. Ah, aquí te faltó, creo que sacar la distribución de tamaños de partícula que tú usaste para tu mecánica de fluidos. Y la otra sería ¿has contemplado que no todas tus partículas en el sistema a que vas a mover el sargazo o el lirio acuático tienen el mismo tamaño de partícula? Sí, tiene razón, nos faltó sacar la distribución de tamaños de partícula. Simplemente hicimos una molienda con el equipo que disponíamos de la biomasa seca y eso claramente nos llevó a una distribución de tamaño de partícula y lo que hicimos fue hacer un pequeño tamizado y utilizar aquellas partículas que pasaban por el tamiz, ahorita no recuerdo, me parece que es número 40. Pero muy pequeñito, sí. Era bastante pequeño porque también la bomba que nosotros utilizamos para este trabajo, pues es una bomba muy pequeña. Entonces queríamos asegurarnos de que las partículas fueran muy pequeñitas considerando el diámetro de succión y de salida de la bomba, que no representaran una complicación en ese aspecto. Ok. Y sí, bueno, igual que el doctor Fausto, mi recomendación el Brookfield no está mal, es un buen viscosímetro, un poco este, abierto a algunos errores de medición, pero creo que sí, lo ideal sería que buscaras el resto de las agujas
para que las mismas agujas te permitan tener esa dinámica en el fluido y que no tengas ese ruido que bueno, que fue la forma en que pudiste tener la homogeneidad en el sistema, ¿no? Sí, pues he estado reflexionando un poco más acerca de este trabajo y hacia dónde lo podemos llevar. Y otra cosa que queríamos o quisiéramos probar em, es tal vez utilizar distintas geometrías del lucillo para asegurar que la suspensión se mantenga homogénea durante las mediciones. Em, bueno, ya les contaré si sale esta parte de probar distintas geometrías de usillo, em, porque bueno, también el costo de los distintos usillos pues es una limitante. Sí, sí, no son equipos nada baratos y bueno, sí, sí tienen un costo. Pues una vez más, muchas felicidades, Aileen. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Edson tiene apagado su micrófono. No, primero que nada, muchas gracias, Enrique, perdón, por venir apagado el micrófono, por la intervención. También pueden formular las preguntas por el chat o puede haber alguna, alguna pregunta aquí directamente a la doctora, este, de su trabajo. Dice, muchas veces creo, dice, ajá, aquí tenemos un comentario en el chat. Dice, muchas felicidades. Creo que es un trabajo fascinante, sobre todo en la parte de los lirios, que explica una planta acuática de los que no se tiene mucha información para obtener su biomasa. Su biomasa. En caso del sargazo, creo que hay cierta confusión al referirse a ella como planta, ya que es una alga parda y una protista, no pertenece al reino de las plantas y no tiene mucha estructura de las plantas. Como sistemas vasculares complejos, creo que por eso dio medidas tan distintas en las mezclas, en su comportamiento, creo, y debería considerarse eso al estudiarla. De Iván. No sé si es Iván, nuestro estudiante de maestría, pero bueno, eso es algo que te comentan, te felicitan y te dan esa, Sí, sí, entonces, Iván, nos vemos al rato, ¿ok? Bueno, no sé si haya otra pregunta, algún otro comentario. Pues yo aprovecho, ¿cuál sería, de todos los parámetros que estás analizando, doctora, ¿cuáles serían los que tienen mayor sensibilidad a tu sistema? Es decir, ¿es la temperatura, es la concentración, digamos, no sé si influye el pH, la solubilidad? ¿Qué podría ser más importante dentro de tu sistema? Te lo comento porque ahorita estamos contestando un artículo y nos piden, ya nos referís siempre la sensibilidad de los parámetros. O sea, bajo qué condiciones se obtiene la mayor disponibilidad, ya sean masa, respuestas dinámicas, etcétera. Por favor, gracias. Sí, bueno, las mediciones que hicimos Ujú. para este trabajo fueron todas realizadas a temperatura ambiente, es decir, Ok. no controlamos la temperatura, Ujú. simplemente la realizamos a la temperatura ambiente, que yo diría que andaba por ahí de 20 grados centígrados en el Ujú. laboratorio. Entonces no Ajá. fue un parámetro que estuviéramos controlando durante las mediciones. Em, por supuesto que la cantidad de biomasa en la suspensión es uno de los parámetros que más afectan el comportamiento, Ujú. a pesar de que este estudio está limitado, ya que solo realizamos dos concentraciones de biomasa. Para poder dar más información, creo que deberíamos de probar por lo menos una tercera concentración de biomasa que nos permitiera pues decir un poco más. Pero claramente la concentración de biomasa fue uno de los parámetros más relevantes. El pH tampoco fue otra de las cosas que controláramos con cuidado, ya que nosotros consideramos que en condiciones normales de operación, tal vez de una planta, al realizar el transporte de biomasa, pues simplemente el procesamiento sería mínimo, pero probablemente el pH tenga algún impacto tan solo en la destrucción de las paredes celulares de los biomasas con las que estamos trabajando acá. Es probable que pH pues
ácidos o básicos provoquen alguna alteración del comportamiento de estas biomasas. Qué bueno que me hicieron la corrección. Es claro que el sargazo no es una planta, es una alga y tiene un Ujú, comportamiento distinto. Eh, nuestra, nuestra aproximación no fue porque consideráramos que el lirio acuático y el sargazo son especies similares ni nada por el estilo, sino que constituyen un problema, ¿no? O sea, constituyen una biomasa de desecho de la que nos queremos deshacer. No es porque sean similares morfológica ni estructuralmente. Y el otro parámetro que nos sorprendió y que no teníamos contemplado desde el inicio, pero creo que se mostró a lo largo de la presentación, que es el que más tiene impacto, es el tiempo que tarda la biomasa en la suspensión. Ese es uno de los parámetros que más afectaron en todos nuestros resultados. Es decir, no es lo mismo si yo preparo en el momento la suspensión y la empiezo a mover, se va a comportar de una forma, a que si yo voy a inventar un tanque con esta suspensión de biomasa durante 2, 3, 4 días, esto se va a comportar de una forma distinta a una suspensión recientemente preparada. Ese fue justamente el parámetro que más afectó las mediciones en este estudio. muy bien, muy bien. Perfecto, sí, bueno, es un sistema muy complejo, ¿no? Siempre los sistemas biológicos son complejos atacarlos desde el punto de vista de la ingeniería química, ¿no? Entonces, y la sensibilidad de los parámetros es complicada, pero bueno, yo creo que es un excelente trabajo. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor, de mis compañeros. ¿Alguien que quiera comentar algo, por favor? Sobre todo en este punto. No sé si hay alguien. Bueno, yo sí tengo varias preguntas, pero bueno, sería esta parte. Por ejemplo, del protocolo que estás llevando de laboratorio, siempre la parte por ejemplo, de los modelos matemáticos, de todo eso, pues ahí lo que tenemos que ver es si hay posibilidad de tener un modelo analítico, un modelo numérico, o simplemente si no es analítico, se trabaja sobre un esquema computacional de estos sistemas. Aquí, por ejemplo, se hacen diseños de experimentos para ver cuáles son las variables que afectan, o simplemente se trabaja sobre eso, porque yo me acuerdo que en las pinturas, había tantas variables que teníamos que considerar: concentración, temperatura, solubilidad, digamos, compuestos reológicos, modificadores reológicos, todo eso que teníamos que trabajar con diseños de experimentos 2K factorial, que eran: hacemos una tabla y vemos cuáles eran los más sensibles o los que nos podían dar el trabajo, ¿no? Este, eh, ¿Ustedes hicieron diseño de experimentos? En este trabajo no, porque fue eh, en cierto modo un primer Ujú. acercamiento al tema, Ok, un ok, poco ok. exploratorio. Queríamos No, pero muy justamente ver bueno. las variables que Ujú, podían afectar e ujú. incluso queríamos ver si era posible realizar las mediciones, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, creo que con los resultados de este trabajo, Ujú, en un trabajo subsecuente, sí tendríamos que hacer ya una cosa un poco más robusta, con diseño de ujú, experimentos, ujú, con tamaños de partícula y ujú. distintas cosas. Pero en este Ok. trabajo en particular no, fue Ujú. más exploratorio. Ahora, pensando en el trabajo futuro, en el trabajo futuro, no sé si Ujú. podrías poner de tus conclusiones, las últimas diapositivas, por favor. Claro. Si me haces favor, sí. Ahí tú hablas de que del tiempo de hidratación. Ujú. ¿Cómo lo entenderíamos, ese tiempo de hidratación de la biomasa? ¿Cómo es eso? Es simplemente el tiempo que está la biomasa en contacto con agua. Partiendo de En- biomasa seca, Ujú, yo le agrego agua. ajá, ¿Cuánto tiempo lleva en contacto con agua? ok, ok. Fíjate que estaba pensando porque, por ejemplo, hay muchos sistemas que se están ocupando, sistemas biológicos,
para Mm. la fitorremediación, es decir, con el chiquicastle, que es la planta que comen los patitos en todo, esa planta la utilizan con tratamientos para la absorción de boro, o sea, es como un método de fitorremediación que permite hacer esa parte, pero esos tiempos son muy importantes. ¿Has considerado utilizar la biomasa de otros sistemas o solamente te estás inclinando al sargazo? O sea, es esa parte. Bueno, más bien nos han llegado biomasa proveniente de los residuos del Ujú, agave, sí. que tiene otro comportamiento totalmente distinto porque tiene otra composición Ujú, esa biomasa. Y la otra que habíamos estado evaluando es ujú, aquellos desechos del café que también pues se pueden utilizar para generar adsorbentes, ¿no? O ujú, remediadores de suelo. Entonces ya, también quisiéramos trabajar en un futuro con esas biomasas, siempre ujú, considerando que el punto focal de mi línea de investigación es la transformación de aquellas cosas que consideramos desecho en cosas que puedan ujú. ser útiles. Ok, perfecto. Eso está muy bien, ¿no? Eso está, la economía global, la sustentabilidad, la sostenibilidad, que si siempre me dicen que es lo mismo, pero bueno, dice la doctora Mayra, Mayra, primero, excelente trabajo, especialmente el aprovechamiento de plantas acuáticas, es lo que dice la doctora Mayra. Y bueno, otra de las cosas que quería comentar, ¿cuál es la frontera de todos estos sistemas? Por ejemplo, siempre a nosotros en todos los artículos nos piden las partes, las cuestiones originales, nos piden ese tipo de que resaltemos cuál es la contribución de frontera de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando reología con nuevas ecuaciones constitutivas, estamos tratando de desarrollar ecuaciones que predigan de una mejor manera, no tan cualitativa, sino basada en primeros principios, los fenómenos no newtonianos de los fluidos que trabajamos, que son con estructura, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿cuál es la frontera de lo que tú has visto, de la investigación que has hecho de este tipo de sistemas? ¿Cuál es lo que se está estudiando actualmente? ¿Y por qué? De lo que has investigado. Por favor. Sí, bueno, en este sentido, nosotros en nuestra revisión de la literatura no Ujú, encontramos trabajos en donde se reportaran estos parámetros medidos experimentalmente. Lo que sí ujú, encontramos mucho fue referencias a ecuaciones empíricas, bueno, ok, obtenidas de ajustes empíricos de modelos que se hicieron hace tiempo, ujú, que desde nuestro punto de vista eran generales, por ejemplo, para suspensiones, ¿no? ujú, Entonces, pues se tiene una ecuación que describe la densidad en función de la temperatura para una suspensión, en donde hay un término que también habla de la concentración ujú, del sí, sólido suspendido. ujú. Pero otra cosa que nos falta evaluar, pues es que cómo nuestros resultados contrastan con esas ecuaciones, ¿no? Obtenidas Ujú, para sistemas generales. Simplemente dicen, pues si tú tienes una suspensión con tal tamaño de partícula, puedes utilizar esta ecuación. Nosotros en un segundo momento queremos evaluar cómo nuestra determinación experimental se contrasta con estas ecuaciones obtenidas de manera general, porque pensamos que no siempre reproducen muy bien, no reproducen bien los resultados que nosotros obtuvimos por su generalidad, ¿no? Y ujú. porque la biomasa en particular con la que estamos trabajando, pues tiene unas características eh, distintas, ¿no? Que hacen necesario que se, se tengan que medir de manera particular, pues las propiedades que nosotros medimos. Fíjate que estaba pensando que quizá son empíricas porque son complejas de obtener, es decir, que se tienen que utilizar la información fenomenológica que tú obtienes del experimento y llevarla a cabo en esos balances. O sea, es algo que estábamos discutiendo ayer en una aplicación que hicimos de un sistema de balance de población
la proliferación de células que se pueden convertir en grasa en el cuerpo, adipogénesis creo que es el término. Estamos viendo que los parámetros materiales o las propiedades materiales son inmensas, o sea, son muchas en estos sistemas, ¿no? Entonces, a veces recurren a cuestiones empíricas de ajustes, pues para tratar de describir lo que está pasando y después darle una interpretación física a esos parámetros, ¿no? Quizás sea esa parte, ¿no? Y ya, y bueno, y finalmente, por ejemplo, ¿cuál sería, hacia qué te quieres dedicar tú en esta cuestión? Yo sé que, pues, lo tuyo está relacionado con este tipo de aplicaciones de ingeniería química, temas biológicos que tengan, que tienen que ver con la transferencia de masa, con la reología, con todo este tipo de cosas para analizarlo. ¿Cuál sería a futuro o ya presente sería tu línea de investigación y en dónde te ves? Bueno, en realidad este trabajo fue un poco una extensión del trabajo que estábamos haciendo, porque Ujú, nosotros en realidad, y yo en particular, ujú, me había estado dedicando a un tratamiento de la biomasa, que espero ujú. me den oportunidad de platicarles posteriormente, que se Por llama supuesto. licuefacción hidrotermal. En esta Ujú, licuefacción hidrotermal nosotros sometemos a la biomasa a ujú, condiciones altas de presión y temperatura y obtenemos productos como fenol, furfural, hidroximetil ujú, furfural e incluso biocombustibles, ¿no? Podríamos ujú, decir. Pero una cosa que me llamó la atención es que siempre ujú, pues nos preguntamos como ingenieros químicos un poco sobre la visión global del proceso, no solo sobre la ujú, reacción química, tenemos como esta visión un poco más amplia y entonces al momento de irnos a hacer a ver, a leer estudios de factibilidad, siempre faltaba un poco cómo llega la biomasa a la biorefinería ya para procesarla. Entonces, a mí sí me gustaría un poco profundizar en esto que les mostré hoy, ¿no? Para, como bien dice el doctor Edson, eh, un poco plantear ecuaciones, tal vez sigan siendo empíricas porque no llegamos a primeros principios, sino empíricas, pero específicas para tal vez distintos tipos de biomasa que se utilizan comúnmente en biorefinerías. Este fue un primer acercamiento, pero creo que sería una parte que vale la pena explorar porque lo que veíamos, por ejemplo, en plantas, en la Ciudad de México se tiene una planta de carbonización hidrotermal, me parece que Bordo Sochiaca. ujú, En esa planta, una de las principales cosas que nos decían que tenían como retos era cómo bombear la biomasa que les llegaba al interior de su reactor y luego al interior de su reactor también producían un sólido, cómo sacar el sólido, ¿no? En cierto ujú. momento tuvieron problemas muy importantes con la formación de sedimentos, etcétera, que Exacto, son exacto. pues, este tipo de cosas las que falta investigar cuando hablamos de procesos de biorefinería, ¿no? No solo es la Ujú, reacción química, sino todo lo que tenemos que, así como cuando procesamos crudo, decimos, pues la densidad de un crudo pesado es una de las cosas más difíciles, ¿no? De resolver ujú, dentro del procesamiento. En este caso sería, pues, la formación de suspensiones y su comportamiento. Entonces, a mí sí me interesaría tal vez continuar ampliando esto que les presento el día de hoy. ok, perfecto. Bueno, pues a mí me parece muy interesante. Ya sabes que aquí tienes tu casa y sobre todo son problemas de tecnología, de ingeniería química aplicada a todo lo que es fenómenos de transporte, transferencia de masa, sobre todo también el transporte, flujo de fluidos, etcétera. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Pero aquí es un problema mucho más complicado. Este, pues ya estamos en el tiempo. No sé si hay algún otro comentario de mis compañeros. No sé si hay alguna mano levantada. Creo que no. Creo que ahorita no veo ninguna mano. Entonces, pues a mí solo me resta más que darte las gracias, Salim, a nombre del titular, el doctor Fausto Calderas, de mis compañeros Enrique García Leal, Alejandra Chávez Rivero, Catalina Soriano, la maestra Dominga, que la saludo, buenas tardes al maestro, bueno, casi maestro Iván González,
a Jesús Enrique Vázquez, a Joaquín Flores Jerónimo, ahí está, a Linda Verónica, que por ahí está, que es vecina, ajá, ahí Margarita, a la doctora María Guadalupe Salinas Juárez y a la doctora Mayra. Entonces, que los veo en el laboratorio y trabajando como debe de ser. Bueno, entonces, pues muchas gracias a nombre de todos mis compañeros. Te felicito, una excelente presentación. Y bueno, y te esperamos, como tú dices, espero, ¿no? Aquí tienes tu casa y cuando quieras presentarlo, nada más nos mandas una espumita señal, que es ahora la clave, y ya con eso ya la hacemos, ¿no? Es una garrita, ¿ok? Y ya, ¿ok? Muchas Bueno, gracias, muchas gracias. bueno, Hasta luego. hasta luego, que tengan Solo, buena tarde mis compañeros, y ahí está mi igualmente, líder, Catalina, buena nos tarde. vemos, bye.